Esta mañana de jueves, qué bueno poder saludarles por este medio y compartir con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Estamos en un periodo de cuarentena donde se ha extendido hasta el día 12 de abril y bueno, estamos con estos recursos de la tecnología para poder llegar hasta sus hogares y poder compartir el Evangelio que está en toda la Biblia. Quisiera, antes de poder comenzar, hacer una invitación a todos los que nos puedan acompañar el próximo domingo. A partir de las 9 de la mañana estaremos también en vivo para poder compartir la palabra del Señor, pero antes de compartir la palabra del Señor quisiéramos tener un tiempo para ministrar la cena del Señor. Así que si usted quiere participar de esta manera, en esta comunión de la cena del Señor, el próximo domingo, le invitamos a que prepare sus elementos ahí en casa y que podamos compartir ese tiempo también de comunión, recordando que Jesús es el Cristo y que cada vez que celebramos este momento de comunión, estamos anunciando que Él pronto regresa y que Él es el Cristo. Así que a todos los que puedan participar desde este medio, les invitamos a estar con nosotros compartiendo la comunión de la Cena del Señor el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hoy quiero abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, y quiero leer los versículos 2 y 3. Y dice de la manera siguiente estos dos versículos de Juan capítulo 13. Era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu, que poder encontrarnos con el mensaje que tú has puesto en tu palabra para este día, para nuestras vidas, Señor del cielo. Que tu Evangelio entre a nosotros, Señor, cada día, y que podamos encontrarnos con revelación del Cristo en nuestras vidas, Señor, cada vez que venimos ante la palabra del púlpito, Señor, que podamos encontrar la respuesta que tú tienes, Señor, a través del Evangelio para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra y ponemos este tiempo delante de ti. Señor, permite que nuestra fe sea, Señor, afirmada, Padre eterno, y que en medio de momentos como estos de pandemia, donde el mundo sufriendo toda esta situación, nosotros, Señor, podamos seguir confiados totalmente en el Evangelio que tú nos has revelado, y que podamos aferrarnos firmemente, Señor, a esa fe que puede vencer el mundo. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo, Señor del cielo, te lo pedimos todo. Amén y amén. Quisiera empezar hablando acerca de este pasaje de la Escritura en Juan capítulo número 13. En realidad la Biblia dice que Jesús es el Cristo, y esto es el Evangelio que se registra en toda la Biblia. No es que haya otro Evangelio, no es que haya otro mensaje más grande en toda la Biblia. La Biblia está anunciando que Jesús es el Mesías, el Cristo, el prometido desde Génesis 3:15, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Este Evangelio es la fe que puede vencer al mundo. Entonces, es la fe que Dios ha dejado para que podamos vencer cualquier situación de este mundo. Es lo único que puede resolver también el problema espiritual del ser humano. No es que haya otra forma, otro camino, otro medio, otro recurso. Dios dejó solamente un camino, y ese camino es Jesús como el Cristo, para que el ser humano deje de sufrir este problema espiritual que tiene desde Génesis capítulo número 3. Si nosotros revisamos acá en estos dos versículos que hemos leído, vamos a encontrarnos en primer lugar con Judas, hijo de Simón Iscariote. Quiero aclarar que entre los dos discípulos, entre los 12 apóstoles, habían dos Judas. Estaba Judas Tadeo y Judas Iscariote. El que entrega a Jesús es Judas Iscariote, y es a él a quien se refiere este versículo número 2 de Juan capítulo número 13. Judas Iscariote era uno entonces de los 12 apóstoles que Jesús durante
Cuando usted revisa la Biblia y trata de encontrar cuándo fue que Jesús llamó a este Judas Iscariote, no se sabe con certeza el momento en que fue llamado como discípulo. No se registra en ninguno de los evangelios, no se registra en ninguno de los capítulos de estos evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero Jesús confirma que Él lo había elegido como uno de sus 12 apóstoles, como uno de sus discípulos. En Juan capítulo 6, versos 70 y 71, entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, es decir, estaba incluido Judas Iscariote como uno de los 12 apóstoles que Cristo había elegido. Pero luego dice, pero yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes, un diablo. De Juan 6, Jesús sabía de sus 12 apóstoles, había alguien que iba a ser el que lo iba a traicionar, el que lo iba a entregar. Y efectivamente acá dice, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Y luego el versículo 71 dice, ¿de quién está hablando? Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Entonces podemos ver que aunque no aparece un verso o un capítulo donde se hable del llamamiento de Judas Iscariote como uno de los discípulos que siguieron a Jesús el Cristo, en realidad Cristo lo había elegido como uno de sus 12 apóstoles. Es interesante ver esto en la Escritura. Judas entonces sabía que Jesús era el Cristo. Claro que sí. Es que nadie podía ser un apóstol de Cristo sin tener clara esta verdad. Judas sabía que Jesús era el Cristo. Incluso había participado del evangelismo que Jesús había enseñado a sus discípulos. Claro que sí. Jesús les enseñó a ellos cómo hacer el evangelismo y los envió de 2 en 2 y luego mandó a los 70 después. Y efectivamente Judas iba allí también. Judas Iscariote iba dentro de los que estaban haciendo el evangelismo, así como Jesús lo estaba enseñando. También este Judas Iscariote vio los milagros que Jesús hacía, pero a pesar de todo esto, no había podido creer esta verdad. En realidad, resolver el problema espiritual de la raza humana. Si hay alguna posibilidad de que este Judas Iscariote llegara a creer en realidad que Jesús era el Mesías, lo llegó a creer como un Mesías político para su nación. Llegó a creer que en realidad este Jesús era el Mesías político que Israel estaba esperando. Sin embargo, Jesús el Cristo no vino a eso. Y eso hizo que este Judas Iscariote se decepcionara de que Jesús no resolviera los asuntos terrenales que él esperaba. Y entonces, debido a eso, Judas Iscariote se extravió de su llamado. Se extravió del llamado que Dios le había hecho, aún siendo un apóstol, aún siendo alguien que conocía el evangelio, aún siendo alguien que hizo el evangelismo, aún siendo alguien que esperaba el Mesías. Aún sabiendo todo esto, este Judas Iscariote se extravió de su llamado. Hechos 1:25 lo confirma cuando dice los apóstoles, después de que Judas ha fallecido, dice, para tomar el lugar en este ministerio y apostolado del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar. Es decir, este Judas Iscariote se extravió de este ministerio, de este apostolado que Dios lo había llamado, y entonces era necesario nombrar a alguien más que ocupara el lugar de este Judas Iscariote. Muchos saben y conocen de Jesús, claro que sí, igual que Judas. Muchos saben o conocen la Biblia, pero en realidad hay diferencia entre saber y creer que Jesús es el Cristo. No porque conozcamos de Biblia significa que tenemos claro el evangelio del cual habla la Biblia. Muchos conocen de Biblia, pero no tienen claro el evangelio del cual está hablando la Biblia. Y no se lo digo por alguien más, se lo digo porque yo mismo pasaba eso. O sea, yo conocía de la Biblia, estudiaba la Biblia, predicaba de la Biblia, pero yo no había entendido, yo no tenía claridad acerca del evangelio del cual está hablando la Biblia. No porque tengamos un buen maestro de Biblia significa que tengamos la fe correcta de la cual está hablando la Biblia. Muchos tienen muy buenos maestros para enseñar en la Biblia, pero no significa que porque tengan buenos maestros,
está hablando la Biblia. Un ejemplo claro es el mismo Judas Iscariote, al mejor maestro. Tuvo a Jesús, tuvo al Cristo como el maestro, pero aún así Judas Iscariote no pudo creer en Jesús como el Cristo. Muchos creen en Jesús hoy, claro que sí, pero no creen que Jesús sea el Cristo. Muchos creen en Jesucristo, pero no creen que Jesús es el Cristo. No creen que Él sea el Mesías, no creen que Él sea el enviado de Dios. Aún lo podemos ver en las religiones. El judaísmo, por ejemplo, cree en un Mesías, pero no creen que Jesús sea ese Mesías. Creen que Jesús vino y que fue un buen israelita, pero no creen que sea el Cristo. También los árabes, los musulmanes, también creen en Jesús y lo ven como un gran profeta, pero no creen que Él sea el Cristo. La religión tradicional también cree en Jesús, pero no creen que Jesús sea el Cristo. Muchos más creen en Jesús, pero lo miran como un ser humano que vino a la tierra, pero no creen que Él sea el Mesías, el enviado de Dios o Dios mismo. Entonces, muchos creen en Jesús. Pero en realidad, ¿de qué nos está hablando la Biblia cuando habla acerca de este Jesús como el Cristo? Podemos ver que hasta el día de hoy, Satanás sigue actuando en la vida de las personas. Y cuando vemos a Judas, ya lo había incitado para que traicionara a Jesús y lo entregara. Esto es lo que dice el versículo número 2 de Juan 13. ¿Y esto lo sabe Jesús? Claro que sí, Él es Dios y Él sabe todo. Y entonces Jesús sabe quién lo va a traicionar. Y Él lo dice más adelante muy claramente en el capítulo número 13 de Juan. Usted puede ver los versículos 18 y 19. Y de verdad me gustaría que lo leyera. Juan 13, 18, 19, Jesús dijo, no les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Cristo, crean que yo soy el Mesías, crean que el yo soy ha venido. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en ese capítulo número 13 también, más abajo de los dos versículos que hemos leído. Él está diciendo, les estoy diciendo todo esto, que alguien me va a traicionar, el que come traicionar, que cuando suceda ustedes puedan creer que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy, ha venido a esta tierra. Entonces todo apuntaba a que Él era el Mesías. El mensaje que Cristo que le quería dar a sus discípulos era que pudieran creer que en realidad Él era el Cristo, Él era el Mesías. Si revisamos la fe de Jesús el Cristo, el Mesías que vino, en realidad podemos ver cómo era esa fe. En realidad Jesús sabía que había venido para cumplir la voluntad del Padre en la tierra. Es que Él tenía claro cuál era su misión. Él sabía por qué estaba aquí en la tierra. Él también sabía que Satanás iba a tratar de evitar que se cumpliera la voluntad de Dios en su vida. Satanás iba a tratar de engañar a Jesús como engañó a Adán y Eva. Y claro que lo tentó. Lo podemos ver en uno de los evangelios. Es tentado por el mismo Satanás a través de estar en el desierto en ayuno y tener hambre. Satanás llega y lo empieza a tentar. Satanás se iba a oponer a que se cumpliera la obra de Jesús como el Cristo. Pero si revisamos la fe de Jesús, hay tres cosas que podemos encontrar en este versículo 3 de Juan capítulo 13. Ese versículo 3 de Juan es muy importante para nosotros. Es que aquí hay tres cosas que nos enseñan sobre la fe de Jesús el Cristo. Esa es la razón por la que aparece este versículo acá en este capítulo al principio del capítulo. No aparece al final, sino que aparece al principio. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser traicionado. Era un momento difícil. Alguien de su propio grupo, alguien de sus propios discípulos lo iba a traicionar y lo iba a entregar. Eso era muy difícil para alguien, pero la fe que vence toda adversidad estaba en Jesús como el Cristo. Por eso revisemos, no nos preguntemos cómo es mi fe, preguntemos cuál era la fe de Jesús como el Cristo. ¿En qué fe es que Él estuvo en la tierra? ¿Con qué fe es que Él vivió aquí en la tierra? ¿Cómo es que Él se movía? ¿Cuál era la fe que tenía Él como fundamento para su vida diaria? ¿Cómo es que Jesús vivía esa fe? Esa es la razón por la cual este versículo número 3 aparece al principio de este capítulo número 13. Había llegado el momento de dejar este mundo. Jesús lo sabe. Él sabe
y ya se aproxima donde Él va a dar su vida y va a ser levantado en la resurrección. Eso lo sabía Él. Eso lo corrobora el versículo número 1 de Juan 13. Cuando usted lee el versículo 1 de Juan 13, dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. O sea, Él sabía que había llegado su tiempo. Él sabía que había llegado el momento de tener que regresar al Padre. Era el momento de dejar este mundo. Era el momento de sufrir la cruz y la resurrección. Era el momento en que Él tenía que culminar aquella obra redentora del Cristo que había venido a resolver el problema espiritual de la raza humana. Él lo sabía, y en medio de ese momento que Él sabía claramente, la Biblia describe que Él amó a sus discípulos y los amó durante el ministerio realizado en la tierra y los llegó a amar hasta el final, a tal punto que no sacó a Judas Iscariote del grupo de los 12 apóstoles, lo mantuvo ahí hasta el último momento. Pero es en este momento donde se describen estas tres cosas acerca de la fe que el Cristo. ¿Cuáles eran esas tres cosas? Dice el versículo 3, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Esa es la primera cosa. Segunda, Jesús sabía que había venido de Dios. Y tercera cosa, Jesús sabía que regresaría a Dios. De estas cosas quiero compartir esta mañana. Así que voy a la primera. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Jesús lo sabía. Esa era la fe que Él tenía. Esa era la fe que Él tenía. Y aun cuando esa autoridad no se había completado porque tenía que ir a la cruz y a la resurrección, Él ya lo sabía. Y esta era la fe que Él tenía. Este es el primer punto de la fe de Jesús como el Cristo en este versículo número 3 de Juan 13. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que Él, que tiene todas, y sobre la muerte, y sobre la creación, Él es el Rey, le ha sido dada toda la autoridad. Esto nos habla entonces del verdadero Rey que tiene toda autoridad sobre todas las cosas creadas. Él es el Rey que puede vencer a Satanás, que hasta ahora está atacando al ser humano y que en ese momento estaba incitando a Judas Iscariote para traicionarlo. Pero Jesús es el Rey a quien le han dado toda la autoridad para vencer todas estas cosas. Y entonces esto es su fe. Él tiene la autoridad para vencer esto incluso. Él tiene la autoridad para vencer la muerte. Él tiene la autoridad para ser levantado. Él tiene la autoridad para ir a la cruz. Él tiene la autoridad para hacerlo todo. De esto nos está hablando esta primera parte de la fe de Jesús como el Cristo. Judas es el prototipo del ser humano separado de Dios. Judas es ese ejemplo del ser humano que se encuentra separado de Dios, buscando satisfacer sus propios anhelos, buscando llenarse internamente, buscando alcanzar sus metas, buscando alcanzar todo aquello que ha soñado. Judas es el prototipo del ser humano que es controlado por Satanás. Usted puede ver cómo Satanás lo empieza a guiar. Es que Judas nos está hablando de ese ser humano separado de Dios, que está controlado por Satanás, que ha perdido su identidad de hijo de Dios y ahora está buscando un Mesías ídolo, un Mesías que le permita resolver el problema político de su nación o de su vida terrenal. No buscaba a Jesús como el Cristo que era, sino que estaba buscando a un Cristo, a un Mesías político, a un Mesías terrenal, a un Mesías físico. Así el hombre separado de Dios, aun cuando diga, sí, yo creo que Él es el Cristo, sí, yo creo que Él es el Mesías, pero en realidad están buscando un Mesías ídolo que resuelva solo sus situaciones terrenales, pero no están buscando al que puede resolver el problema espiritual de la raza humana. Hoy podemos ver a la gente en el mundo asustada con la pandemia, angustiada por la pandemia del COVID-19, y efectivamente eso está sucediendo en el mundo. Pero
La gente quiere que Dios venga y solucione este problema. Y claro que Dios lo puede hacer, pero no están pensando en cómo solucionar su problema espiritual. Igual era Judas. Por eso a ese ser humano que está cayendo en la idolatría, buscando cómo resolver sus problemas terrenales únicamente. Además, debido a que está separado de Dios, le vienen problemas mentales a Judas, iguales del ser humano. Le vienen problemas mentales y piensan que se van a morir de cualquier cosa o que algo grave les va a pasar. Y entonces Satanás entra a su corazón. El verso 27 de este capítulo 13 de Juan dice: cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Es decir, Satanás empieza a gobernar su vida. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Luego termina matándose él mismo y tiene que sufrir la muerte eterna. Y hace que toda su descendencia muera igualmente que él. Esto es grave. Esta es la desgracia del ser humano. Esta es la vida de perdición del ser humano. Nos habla de cómo Judas nos muestra a ese ser humano separado de Dios, que no puede resolver su problema espiritual, que no puede resolver sus problemas terrenales, que no puede resolver nada y que al final termina muriendo y termina muriendo eternamente y termina afectando a sus generaciones. Como es que describe el Salmo 109 y verso 8 al 10 a la descendencia de Judas Iscariote. Dice de esta manera: sean pocos sus días, y tome otro su oficio, tome otro su lugar, y queden huérfanos sus hijos, y su mujer quede viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendigando. Y más abajo, en este capítulo 109 de los Salmos, dice que su descendencia será cortada en la segunda generación. Es decir, no solamente él termina muriendo, sino que termina afectando toda su descendencia, todas sus generaciones. Qué lamentable es la condición del ser humano cuando se encuentra separado de Dios. Judas está separado de Dios y entonces es dirigido por Satanás. Jesús, el Cristo, como verdadero rey, es quien ha derrotado a Satanás, pero Judas no puede creer que Jesús sea ese Cristo. Judas no puede creer que él tenga toda la autoridad sobre todas las cosas. Judas no puede creer que Jesús como el Cristo se vaya a consumar todo. Judas no puede creer de esa manera, porque su enfoque estaba en resolver solamente el problema político o terrenal de Israel y su vida. Qué lamentable de este hombre, que aunque lo tuvo enfrente, no pudo creer que ese Jesús que estaba ahí era el Mesías, el Cristo prometido por toda la palabra del Señor. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, que tiene toda autoridad para vencer a Satanás y el mundo. Solamente Jesús es el Cristo. Solamente Él puede vencer a este mundo, ese poder y autoridad que Él había recibido, porque Él sabía que su Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Pero esa autoridad era para cumplir la evangelización mundial. Esa misma autoridad se nos es delegada a nosotros para cumplir el pacto de la evangelización mundial, porque solo con el evangelio se puede cumplir la evangelización mundial, y solo con el evangelio se puede derrotar a Satanás y al mundo. Mateo capítulo 20, verso 18 al 20 dice de esta manera: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas, pero con un propósito: el poder cumplir la evangelización mundial. Por eso es lo que traslada a sus discípulos en lo que muchos llaman la gran comisión. Para mí es la gran omisión de la iglesia, pero muchos le dicen la gran comisión, pero nosotros lo entendemos como la evangelización mundial, que es lo que debe suceder con el poder que nos han dado, con la autoridad que nos han dado, que está en el evangelio que hemos recibido. Así que Jesús es el Cristo, el único que puede resolver el problema del mundo y de Satanás, que oprime hasta el día de hoy a las personas. Esta era la primera parte de la fe de Jesús el Cristo.
Es interesante ver cómo Él sabe que tiene toda la autoridad para derrotar a Satanás y a la muerte y a todas las cosas, poder guiar todo lo creado. Jesús es el verdadero Rey, que vence a Satanás, que vence a la muerte, y Él sabe que tiene de parte de Dios. Voy al segundo punto. El segundo punto dice que Jesús sabía que había venido de Dios. Jesús sabía que había venido de Dios. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos quiere dar a entender esto? ¿Por qué esta parte de este versículo aparece aquí en la Biblia? ¿Por qué no quedó otra cosa? ¿Por qué dice que Jesús sabía que había venido de Dios? Él sabía que había recibido toda autoridad de su Padre, pero también sabía que había venido de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que Jesús es el sacerdote santo, es el sacerdote puro que viene de Dios para perdonar el pecado. Nadie podía resolver el problema del pecado a menos que fuera puro, a menos que fuera santo. Y eso solo podía ser alguien que viniera directamente de Dios. Solo Dios es santo, solo Dios es puro. Y entonces, por eso Dios mismo tenía que venir a resolver el problema del pecado. Así que Jesús sabía que había venido de Dios. Esta es la segunda cosa que podemos encontrar en este versículo 3 del capítulo 13 de Juan. Jesús sabía de dónde había venido y a qué había venido. Esta es una cuestión existencial en realidad para el ser humano. Y muchos, al no tener claro el Evangelio, no pueden creer correctamente de dónde han venido y a qué han venido a esta tierra. Y andan, aunque conocen de la Biblia, aunque van a la iglesia, aunque se han bautizado, aunque han hecho la oración de fe, en realidad tienen un problema existencial. No saben de dónde han venido ni a qué han venido a esta tierra. Veía recientemente una publicación de una hermana que está teniendo problemas con su esposo. Y entonces parece que su esposo se fue. Y ella dice, tengo un problema existencial en este momento. Tengo un problema existencial. Y claramente así es el hombre separado de Dios. Tiene un problema existencial. No sabe de dónde vino. No sabe hacia dónde va. No sabe a qué vino. No sabe por qué está aquí en la tierra. Y entonces vive solo por vivir. En realidad Jesús sabía que había venido de Dios. No tener claro el Evangelio entonces nos hace perder nuestra vida de fe. Jesús sabía que había venido de Dios y que Él es el Mesías prometido, que es el verdadero sacerdote santo y puro que viene de Dios. Es el que puede resolver el pecado de Judas, puede resolver el pecado de todos los seres humanos, no solamente el de Judas. Puede resolver el problema del pecado en toda la raza humana. Este es Jesús el Cristo. Pero Judas no lo creía. Judas no lo podía creer. Solo él podía resolver el problema de su pecado, pero Judas no lo puede creer. Igual hay muchas personas hoy que tampoco lo pueden creer. Es que solo alguien puro, solo alguien santo, que venga de parte de Dios, puede encargarse de resolver el pecado del hombre. Y Jesús sabía que Él ha venido de Dios para encargarse del pecado del hombre, aunque para ello tenga que ser vendido por uno de sus discípulos cercanos, a los que había amado hasta el final. No importaba el precio, no importaba el costo. Él había venido para obedecer la voluntad del Padre. Él había venido para cumplir lo que el Padre le había encargado. Él había venido para resolver puro y santo el problema del pecado. Nosotros debemos tener claro entonces de dónde hemos venido. Porque si no tenemos claro de quiénes somos, en realidad perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. ¿A qué hemos venido a esta tierra? ¿A qué vino usted? En realidad somos hijos de Dios, que estamos acá para cumplir la voluntad de Dios, igual que el Cristo. Igual que el Cristo, estamos acá para cumplir la voluntad del Padre Celestial. El capítulo 8 de Juan 8, verso 28 al 29, dice de esta manera. Entonces Jesús les dijo, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó, porque el que me envió conmigo está. Porque el que me envió conmigo está. Oiga, este versículo también es algo que es un versículo que nos habla muy claramente de qué era lo que Jesús creía. Cuando yo sea levantado, como no el Hijo del Hombre haya sido levantado, entonces ustedes van a entender que yo soy. ¿Qué significaba eso? Que Él es el Mesías.
y que nada hacía por él mismo, sino que todas estas cosas hablaba porque las había recibido del Padre Celestial. Y luego el versículo 29 dice, porque el que me envió, es decir, el Padre, conmigo está. Tenía esta convicción. Hoy la gente va a las iglesias, la gente oye el mensaje que Dios está con ellos. No tienen esta fe, Emmanuel, de que Dios ya está con ellos. Jesús nos muestra que una parte de su fe era creer firmemente que el que lo había enviado, con él está. Porque el que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Esta era la fe de Jesús como el Cristo. Jesús es el Cristo. Él tenía claro que había venido de Dios y que no importaba sufrimiento para cumplir la voluntad del Padre, porque solo de esa manera podía cumplir los oficios del Mesías Cristo. Es contundente Jesús cuando dice, el que me envió, conmigo está. El que me envió, conmigo está. Esta es la fe, Emmanuel. Dios ya está con nosotros. Esta es la fe que debemos tener los que estamos haciendo la evangelización mundial. Dios está con nosotros. No debemos desviarnos de este punto. Es que Dios ya está con nosotros. El que me envió, conmigo está. Si somos enviados de Dios, Él está con nosotros. Él va con nosotros. Él nos guardará. Él nos protegerá. Él estará con nosotros. Es Él el que se va a encargar de todo. Es que Emmanuel ya se ha cumplido en nosotros. Luego dice, el Padre no me ha dejado solo. Él estaba confirmando que Dios estaba con él siempre. Dios estaba con él siempre. Y Dios no lo iba a dejar, que Dios no lo iba a abandonar, que Él iba a estar con él en todo momento. Esta es la fe que movía al Cristo. No importaba aunque Judas Iscariote lo traicionara, no importaba aunque tenía que ir a la cruz, no importaba aunque tenía que ser vituperado, no importaba nada del sufrimiento que iba a pasar dentro de pocos días. Es que Él estaba seguro que el Padre no lo iba a dejar solo. Él estaba confirmando que Dios estaba con él siempre. Pero, ¿por qué es que Dios estaba con Jesús el Cristo siempre? Luego lo termina diciendo. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Yo hago siempre lo que le agrada a Él. ¿Y qué es lo que le agrada a Él? Ya lo leímos en Mateo capítulo 20, verso 18 al 20. Ahí está, es hacer la evangelización mundial, es ir a las naciones y hacer discípulos y enseñarnos a que guarden que todas las cosas que había enseñado y todos los días hasta el fin del mundo. Es que si hacemos la voluntad de Dios, Dios está con nosotros. Si hacemos la voluntad de Dios, el Padre no nos va a abandonar. Si hacemos la voluntad de Dios, entonces estaremos cumpliendo la fe del Mesías Cristo también en nuestra vida. Es decir, hago siempre su voluntad, hago lo que a Él le agrada. Esta era la clave de por qué el Padre estaba siempre con Él. Jesús es el Cristo, el que viene de Dios. Juan 8, capítulo 8, verso 23 al 25, dice de esta manera. Él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Así que les decía. Entonces Jesús les dijo, lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. ¿Tú quién eres? Lo mismo que les vengo diciendo desde Génesis. Lo mismo desde el principio. Se los he dicho. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él es de arriba, Él no es de abajo, no es de esta tierra. Sino que aquellos hombres que no podían creer en Él son los terrenales, son los que no pueden creer en Él como el Mesías Cristo. Si ustedes saben que han venido de Dios, si usted sabe que ha venido de Dios, si en realidad usted puede creer que usted vino de Dios como Jesús lo creía, entonces yo le pregunto, ¿cuál es el problema? Dígame, ¿cuál es el problema? Jesús sabía que Él venía de Dios. Y entonces para Jesús, ¿cuál era el problema? No había ningún problema. Y yo le pregunto a usted, discípulo de la evangelización mundial, hermano en Cristo, yo le pregunto a usted, si de verdad usted cree que ha venido de Dios, entonces ¿cuál es el problema? Y si usted ha venido de Dios, entonces, ¿para qué están aquí en la tierra? ¿Para qué están acá en la tierra? ¿Para entretenerse?
¿Para vivir cómodamente toda su vida? ¿O para qué están aquí en la tierra? En realidad son preguntas en las cuales yo les pido que piensen eso seriamente. Y entonces se pregunten, ¿será que en mi vida ya está el poder de Jesús el Cristo? ¿Será que en mi vida ya está el Evangelio para encargarme de como el Cristo? ¿Y qué harán con nosotros la evangelización mundial? ¿Será que yo ya tengo esa fe? ¿Será que estoy viviendo esa fe? Porque Judas era apóstol y se desvió, se extravió de esta fe, porque creyó que ya lo tenía todo, porque creyó que ya no necesitaba nada, porque creyó que solo él había entendido que el Mesías tenía que ser alguien que salvara a Israel. No nos confundamos, tenemos que estar delante del Evangelio. Necesitamos el Evangelio entrando a nuestra vida todos los días de nuestra vida. Jesús sabía que había venido de Dios. Entonces debemos nosotros tener claro que hemos venido de Dios para un solo propósito, para cumplir la evangelización mundial, la voluntad del Padre, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy entonces al último punto, el número 3. Jesús sabía que había recibido toda autoridad de su Padre. Esto habla del Rey. Jesús sabía que había venido de Dios, es decir, el sacerdote puro y santo que había venido de Dios para resolver el problema del pecado. Y la tercera cosa de la cual nos habla Juan 13:3 es que Jesús sabía que regresaría a Dios. Jesús sabía a quién Él iba a regresar. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla del profeta que abre el camino, que abrió el camino para que regresemos a Dios. Es Jesús, el Cristo, el verdadero profeta que nos abrió ese camino para que regresemos a Dios. Por eso Él sabía que iba a regresar a Dios. Juan 8:14 dice, Jesús respondió y le dijo, aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Yo sé de dónde vine y a dónde voy, le dice él, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Eran los fariseos los que lo estaban cuestionando y decían, tú no eres el Mesías, tú no eres el Cristo, o si tú eres, dínoslo. Y entonces él les dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, y ellos decían, no, tu testimonio no es verdadero porque tú hablas de ti mismo. Y él dice, no, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vine y sé a dónde voy. Ustedes no saben yo de dónde vine, yo ni voy, pero yo sí sé de dónde vine, yo sí sé a dónde voy. Era lo que Jesús les estaba diciendo. Yo voy a regresar, yo sé a dónde voy, a dónde vas también. Espero que estés seguro de a dónde vas también. Jesús lo tenía claro. Esto es el tercer punto de su fe. Los fariseos no podían creer que Jesús era el Mesías Cristo, aunque Él muchas veces les habló acerca de quién era Él. Los fariseos no pudieron creer nunca que Jesús era Cristo. Por ejemplo, a uno de ellos, a Nicodemo, le dijo allá en Juan 3, versículo 13, le dijo así, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, es el Hijo del Hombre. Aquel que vino de Dios, es aquel que va a volver a subir. Solamente Él podrá subir. Él no había ascendido todavía. Él no había pasado la cruz y la resurrección. Pero Jesús estaba claro, estaba seguro que iba a regresar a Dios. Y se lo dice claramente a Nicodemo. Solo alguien que ha venido de Dios puede regresar a Dios. Solo alguien que vino de Dios puede regresar a Dios. Él fue ascendido realmente después de la resurrección. Si podemos leer Hechos 1:11. Y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Ese Jesús fue levantado al cielo. Ese Jesús que sabía que un día iba a regresar al Padre. Hechos 1:11 confirma que efectivamente regresó al Padre, pero no solamente regresó, sino que dice que volverá a regresar un día también, así como fue levantado. Así que podemos decir que Jesús es el Cristo, quien regresó a Dios y abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos regresar a Dios. Por eso es que este último punto de la fe de Jesús nos habla de que Él es el verdadero profeta de Dios, que nos abrió el camino nuevo y vivo para que nos encontremos nuevamente con Dios. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos,
teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con esto, del camino nuevo y vivo que Cristo nos vino a abrir como el verdadero sacerdote. Jesús sabía que iba a regresar a Dios. Entonces Jesús sabía claramente que Él regresaría a Dios de quien había venido para resolver el problema espiritual del ser humano. Así que esto se refiere a que Él es el verdadero profeta que abre el camino para que nosotros también podamos regresar a Dios. Jesús es el Cristo, el camino, la verdad y la vida, y el único camino que nos permite regresar a Dios. Lo dice Juan 14:6. Nadie puede regresar a Dios, el Padre, si no es a través de Jesús como el Cristo. Quiero ir concluyendo esta mañana. Efesios capítulo 3 y versículo 12 dicen, hablando de Cristo, que en Él, o sea en Cristo, tenemos libertad y tenemos acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. ¿Por qué? Porque mi fe, si la fe fuera algo mío, si la fe fuera algo que yo puedo producir, entonces sería vana, sería algo humano, podría ser una capacidad humana que yo tuviera, pero en realidad la fe no es mía, la fe viene de Dios. Por eso es que nosotros podemos entrar con confianza ante Dios por medio de la fe en Él. No por nosotros. No es que nosotros tengamos mucha fe, o que yo tenga una gran fe, o que usted tenga una pequeña fe, o que usted no lo tiene, o que yo sí lo tengo. Eso no, es que dice que es por medio de Él. Por medio de Él. Es que solamente en Él tenemos libertad, solamente en Él tenemos acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Jesús, como el Cristo. Esto es lo que dice este versículo de Efesios 3:12. Así que si nos detenemos en el versículo 3 de Juan 13 que empezamos leyendo en esta mañana, nos enseña acerca de la fe de Jesús el Cristo, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que esta es la fe que nos debe mover a nosotros. Esta es la fe que da seguridad. Esta es la que da la certeza. Ha dado toda la autoridad para encargarnos de salvar el mundo con el Evangelio de la Biblia. Nos ha dado el Evangelio, que es el poder de Dios, para que cumplamos la evangelización mundial en nuestros días, para que Satanás y la muerte no se sigan enseñoreando de la vida de los discípulos que Dios ya tiene preparados en todo el mundo. Para eso nos han dado el Evangelio. Sabemos y creemos firmemente que hemos venido de Dios para obedecer su voluntad sobre la tierra, y que nuestro propósito aquí en la tierra es llevar el mensaje que resuelve el problema del pecado del ser humano, es dar a conocer al mundo que Jesús es el Cristo, verdadero sacerdote puro y santo que vino de Dios para resolver el problema del pecado. Estamos aquí para eso, y finalmente estamos seguros que volveremos a Dios, porque Jesús, como el Cristo, el verdadero profeta de Dios, ya nos abrió el camino para que regresemos al Padre Celestial. Esta es la fe maranata. Esta es la fe maranata que nos impulsa a proclamar que Jesús es el Cristo que viene en nuestros días. Estos 3 puntos son los que encontramos en Juan 13:3. Podemos encontrar entonces cómo era la fe de Jesús como el Cristo. Por eso yo quiero dejar en tu corazón 2 versículos para finalizar. El primero está en Isaías capítulo 26. En realidad son más versículos, son 3 versículos. Isaías 26, versos 3 y 4. Y dice de esta manera, que ese Dios que ya está con nosotros, ese Dios del cual venimos, ese Dios al cual regresaremos, esa fe Emmanuel y esa fe maranata que debe estar en nosotros, dice en Isaías 26, tú, o sea Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Si pudiésemos creer estos dos versículos, en realidad no tendríamos que temblar ante nada del mundo. Si pudiésemos creer estos dos versículos, si pudiésemos tener la fe que Jesús el Cristo nos mostró, si pudiésemos en realidad creer autoridad para cumplir, si pudiésemos creer que en realidad hemos venido de Dios, si pudiésemos creer en realidad que a Dios volveremos, entonces nos aferraríamos al Evangelio y podríamos creer que Dios va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Podríamos creer y confiar en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad, como lo dice Isaías 26, 3 y 4. Y luego Apocalipsis capítulo 14 y verso 12 nos habla de aquellos que han sido vencedores. Dice, aquí está la perseverancia de los santos. Aquí está la perseverancia de aquellos que han sido declarados santos delante de Dios, quienes guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay que guardar los mandamientos de Dios y hay que guardar la fe de Jesús. Y ya explicamos cuál fue la fe de Jesús, el Cristo. Esta es la fe que puede vencer el mundo. Esta es la fe que no nos permite temblar ante cualquier adversidad de esta vida. Esta es la fe que nos impulsa a seguir llevando el mensaje que el mundo hoy está necesitando. Esta es la fe para cumplir el pacto de la evangelización mundial. Esta es la fe que está preparando el retorno de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que te bendigo esta mañana, que el Señor te pueda dar respuesta a través de esta palabra del púlpito. Y oro para que cada día sea revelado a tu vida esta fe correcta de la cual habla toda la Biblia. Y que podamos en realidad creer firmemente que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el que vino a resolver el problema espiritual de todos los seres humanos. Bendiciones. Amén.